A Primera de Juan capítulo 2 y vamos a leer el versículo 15. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y luego dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puede sentarse, hermano, hermana. Hoy estamos hablando sobre ese tema: no améis al mundo. Primero tenemos que identificar qué mundo está hablando Juan, ¿verdad? Porque el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo. La pregunta sería: ¿eso es todo lo que hay en el mundo? El mundo, lo único que hay en el mundo es deseo. Esta palabra deseo no es la palabra normal. En español tenemos una sola palabra probablemente para identificar esto, pero en el griego esa palabra significa las cosas que son prohibidas. Esa palabra deseo en inglés dice lust. En King James Version dice lust. Lust siempre ha sido una palabra negativa. En inglés tú tienes la palabra desire, que es deseo, o la palabra lust, que es también deseo en español, pero es deseo ilícito, ¿verdad? Y esta palabra que tenemos aquí del griego significa, es deseo ¿qué? Ilícito. Es una palabra que identifica las cosas que no van con el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué mundo se está refiriendo el apóstol en este lugar? Hay otra escritura que habla sobre el mundo. Esta escritura es Juan 3:16. Usted probablemente, la mayoría aquí se sabe esa palabra, esa escritura de memoria. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que Dios amó? Al mundo. Ok. Entonces, ¿qué mundo? ¿Qué diferencia hay entre el mundo que Dios amó al mundo que la palabra dice no améis al mundo? Obviamente hay una diferencia, que todo tiene que ver con lo que decimos contexto. La palabra contexto es esencial para nosotros comprender la Biblia. Hay dos formas de que usted puede entender la Biblia. Está la forma literal o la forma literaria. ¿Cuál de esas dos creen que es la forma correcta? ¿Literal o literaria? Literaria. Porque si es literal, en realidad yo tendría que andar sin un brazo, sin un ojo, porque Jesús dijo que me lo saque. O que me corte el brazo, porque a mí mi brazo me ofende mucho. A usted no sé si a usted le ofende, no, a mí me ofende harto. Y mis ojos también. Pero que la enseñanza de Jesús no era literal, sino literaria. Literaria significa en contexto. Eso es lo que literaria. Literaria no es analógicamente, eso es otra área. Literaria no tiene que ver con analogía. Literaria es contextual. ¿Qué es lo que quiere decir la persona? Porque hay veces hablamos con dichos, ¿verdad? Jesús habló con hebraísmos, habló con dichos. Por ejemplo, hay una escritura que Jesús dice: no trabajéis por el pan que se daña. Ok, Señor, bueno, Señor me dijo: no puedo trabajar más. No trabajéis por el pan que perece, o sea, el pan que se corrompe en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que se desgasta, que ¿cómo se dice? Se desintegra. Si tú dejas un pan afuera, se desintegra, se daña, se deshace.
Él dice, no trabajes por ese pan. Ahora, ¿Jesús está en contra del trabajo? Claro que no, porque es más, los apóstoles dijeron que el que no trabaja y provee a su familia es peor que un infiel, ¿verdad? Y ha negado la fe. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que no sea tu enfoque el trabajo terrenal, sino que enfócate en el trabajo celestial. O sea, pon los ojos en el cielo, es lo que Él está diciendo. Sin embargo, hay que trabajar en la tierra. Sin embargo, hay que proveer en la tierra, ¿verdad? Pero siempre y cuando comprendamos que esto es temporal, aquello es eterno. Amén. Y la misma en esta enseñanza sobre el mundo. Cuando Jesús dice, o la Biblia dice en el libro de Juan, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa eso? De tal manera amó Dios a la raza humana, a la humanidad. Porque la humanidad también es en un contexto el mundo. Nosotros somos el mundo que está en la tierra. Como humanidad somos una clase de mundo. Pero hay otro mundo también. Otro contexto de la palabra mundo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos da ese contexto, que es otra descripción de lo que es mundo. Segunda de Corintios 4:4 dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo, la palabra siglo, ahí si usted tiene una Biblia en inglés, dice world, porque es la misma palabra cosmos. Cosmos es la palabra mundo o world. Si lo puedes poner en inglés para que podamos notar. It says, in whom the God of this world, the God of this world has blinded. En la parte de abajo dice, in whom the God of this world, en quien el cual es el Dios de este siglo. En muchas Biblias en español ya obviamente dice mundo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces hay un mundo el cual Dios ama, ¿verdad? Pero hay otro mundo el cual no va con Dios. Y es probablemente este mundo. ¿Cuál mundo? El mundo en el cual Satanás es el Dios. Hay un mundo en el cual Satanás es el Dios. Él es conocido como el Dios de este mundo. El Dios del mundo pecaminoso. Todo lo que está lleno de la palabra lust, deseo. El deseo de lo que es inapropiado. El deseo de lo ajeno. El deseo de lo prohibido. Tanto el enemigo, el Dios de este mundo, como tu carne, le fascina lo que no es, lo que es prohibido, ¿verdad? Si uno le dicen, no hagas esto, uno empieza. Y han hecho exámenes así, poner personas en un salón y le dice, haz lo que quiera, pero no mires eso. Y la gente mira como que. ¿Por qué? Porque ya te pusieron una ley de que no hagas eso, y la carne obviamente es como que hubiera sido mejor no decir nada. Es verdad, la carne le gusta cuando se le pone un límite. ¿Qué es lo que quiere hacer? Es como conmigo, yo me quedo aterrado con mi hijo. Yo le digo a mi hijo, no saltes en la cama. Y ayer justamente le dije, por favor, quítate de la cama. Le iba a poner las nuevas sábanas. Entonces se arrodilló al lado de la cama y se puso en el marco de la cama. Y luego puso una mano sobre la cama. Y luego extendió los brazos sobre la cama. Y yo le dije, oye, pero te dije que fuera de la cama. Y es como que quieren empujar, ahí está la raya, y quieren empujar hasta lo máximo, el límite. Y esa es la naturaleza carnal que hay en nosotros. Porque sería simple decir, oh, mi papi dijo que me aleje de la cama, así que me voy a ir bien lejos de la cama. No, me dijo que no toque la cama, aquí voy a estar. Toco la cama, estoy tocando la cama. Y así somos también en nuestra madurez con Dios. Hay ciertas leyes que Dios ha puesto, y la humanidad en sí quiere tratar de
primero borrar esas leyes, pero por muchos años estaban tratando de estar pegado ahí de la línea, lo más pegado. Hoy en día ya se ha cruzado la línea y el mundo en el que vivimos está tratando lo más que pueda de borrar todo lo que es de Dios, toda imagen de Dios, toda ley moral. Es más, el mundo no desea leyes morales. Las leyes morales es lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros. En ellas está el honor al matrimonio, el honor al cuerpo, porque la fornicación tiene que ver con el cuerpo. La Biblia dice, todo pecado que se hace está fuera del cuerpo, pero el pecado de la fornicación es el pecado en contra del cuerpo. Porque nosotros, dice la Biblia, somos el templo del Espíritu Santo. Y es algo que estamos haciendo en contra de nosotros mismos, de este templo, de este tabernáculo, ¿verdad? Y en el mundo en que vivimos la gente, la palabra matrimonio es como un mito. No es necesario, no es ni que honrarlo en realidad. El mundo de Hollywood ya nos ha dado un ejemplo bien grande de que uno simplemente, si no funciona, se cambia. Y mantienen cambiando. Primero el magazine dice, wow, increíble, se van a unir. Y luego el magazine empieza a hacer lo que sea para también terminarlos. Los unen y luego los terminan también. Le empiezan a sacar el bochinche. Ay, que él vio a la ex. Y la ex dijo. Y a veces toman una foto con una cara así. Y le ponen toda una historia a la cara. Dice, si ves, esto es lo que hizo cuando vio lo que estaba sucediendo. Y la gente, yo creo que la mayoría de matrimonios en Hollywood se terminan por los tabloids, por todos los tabloids, que llega con él, oye, ¿qué fue lo que hiciste? Y no hay ninguna confianza, obviamente. Y el mundo trata de darnos esa clase de modelo, todo lo que es en contra de Dios. Hoy en día con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la enseñanza en las escuelas de estos estilos de vida. De que quieren empezar a empujarlo. En muy pocas escuelas en todo Estados Unidos lo están empujando, pero va a llegar el día donde va a ser muy común y predominante, porque esa es la agenda, empujando. Quieren deshacerse de la conciencia de Dios por completo. Eso es el día en que llegamos a ser como Sodoma y Gomorra, donde no había conciencia de Dios alguna. Era un moridero moral. Pero la Biblia nos habla cuando Juan está hablando, no améis el mundo. Él se está refiriendo a ese mundo. El mundo que está dominado por Satanás. El mundo en el cual vive el pecado, vive la inmoralidad. Todo el sistema del mundo en el cual habita la rebelión en contra de Dios. No es el mundo simplemente nosotros o donde habitamos como seres humanos o el gobierno o el sistema en el que estemos en el gobierno, no, sino que es el sistema de pecado, el sistema de deseo inapropiado que existe en el mundo. Por eso y por este entendimiento es que Santiago capítulo 4 versículo 4 lo dice de esta manera. Santiago 4 versículo 4, y quiero que comprendamos lo que él está diciendo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la qué? Amistad. Esa palabra es clave, es de palabra griega filial. Amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Cuál es la amistad del mundo? La amistad del mundo es empezar a aprobar, a tolerar y a hacer lo que las pasiones y cosas desordenadas que el mundo hacen, que sabemos que son en contra de Dios. Eso es lo que quiere decir amistad del mundo. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque Juan y Santiago no están hablando de la amistad a algo material. Alguien aquí, tú no puedes tener amistad con algo material, ¿verdad? Con el mundo físico. Ellos no están condenando posesiones. Ellos no están condenando el mundo económico en el cual trabajamos, porque es necesario trabajar. Es más, en el mismo Juan, creo que es primera de Juan 3:17, mira a ver si es ahí, si no
lo digo exactamente lo que dice, pero mira lo que dice Juan refiriéndose a las cosas del mundo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces ellos no estaban en contra de esta palabra clave, bienes. ¿Ok? Esto no es decir, no puedo tener amistad del mundo, tengo que vivir en una choza en la jungla o en el Everglades, porque si no estoy teniendo amistad con el mundo. No, porque yo no puedo tener amistad con una casa, pero yo sí puedo tener amistad con el espíritu del mundo. Yo puedo tener una seducción que nos lleva a entrar, a tolerar y a vivir en la corriente del mundo pecaminoso que hay allá afuera, porque afuera hay un mundo pecaminoso, un mundo que enseña a tolerar el pecado. Hoy en día el mundo está enseñando claramente, diariamente, a tolerar la homosexualidad. Nos están tratando de inculcar de que toleremos muchas cosas. Están tratando de borrar toda clase de pecado, de toleremos poligamía. Pero eso, si ellos pueden, nosotros también. De que toleremos cualquier cosa. Vamos a llegar al punto, yo estaba diciéndole a alguien, un día, si continuamos de esta ruta, vamos a llegar al punto donde ni siquiera robar será visto como inmoral. Porque seguro alguien va a decir, pero ¿por qué es inmoral? Si simplemente el que es más fuerte es el que sobrevive. Así que yo pude tomar a esta persona sus bienes porque yo era más fuerte. Y eso es lo que hacen naciones, ¿no? Van, invaden, toman todo. ¿Por qué? Porque son más fuertes, porque pueden más. Entonces algún día alguien dice, bueno, pero en realidad eso no es robar, sino es simplemente ser más fuerte. Y las líneas se pueden ir borrando y borrando y borrando de la moral que Dios nos ha dado. Y eso es lo que él dice. Pero aquí está diciendo Juan, si uno tiene sustancia, bienes en este mundo, bienes del mundo, ¿para qué son? Para ayudar también, para bendecir también, ¿verdad? Para hacer bendición a otras personas. Y esa es la responsabilidad. Así que Dios no va a condenar el uso de bienes. Y la razón que digo esto es porque de esta clase de entendimiento es que muchas personas no han comprendido exactamente lo que Juan estaba tratando de enseñarle a la iglesia. Juan estaba tratando de enseñar a la iglesia específicamente de herejías que estaban entrando en la iglesia, herejías que estaban entrando a los creyentes. En muchos casos, mucha gente estaba viviendo vidas pecaminosas, como los nicolaitas, como Jezabel en el libro Apocalipsis, que dice que enseñaba a los creyentes a cometer fornicación. Les decía que está bien hacerlo, está bien fornicar, está bien adulterar, eso no es malo. Dios no está en contra, si ustedes se aman es lo único que importa. Y enseñar cosas de esa manera que sabemos, de acuerdo a esta palabra, que estamos cruzando una línea moral, ¿verdad? Pero también habían otras herejías que se levantaron, que empezaron a decirle a las personas que ustedes tienen que alejarse del mundo, no pueden casarse, no pueden comer esto. Y lo leemos en Timoteo. Pablo, hablándole a Timoteo, le decía que en los postreros días vendrán doctrinas de demonios prohibiendo el casarse, pidiéndole que se abstengan de alimentos que Dios ha dado. Esos no eran judíos, porque los judíos nunca han prohibido el casarse. Los judíos promueven el matrimonio y la multiplicación de hijos y hijos y hijos y hijos. Pero otra rama que estaba entrando como una herejía sí prohibía eso. El casarse, prohibía ciertos alimentos, prohibía cosas materiales. Prácticamente la gente tenía que ser pobre para estar cerca de Dios. Y esta rama se llamaba el gnosticismo cristiano. Eran gnósticos que se convirtieron al cristianismo y empezaron a traer herejías al cuerpo cristiano. Y estos gnósticos eran los súper espirituales, los que tenían sus mentes bien arriba, bien lejos. Era inalcanzable. Y ellos vienen de una rama muy antigua, una rama que muchos de nosotros no hemos conocido, escuchado, pero se llamaba el orfianismo.
Esto viene de un personaje antiguo. Estamos hablando del sexto siglo antes de Cristo. Se llama Orfeo. Era un héroe mítico de esos tiempos. Y el orfianismo creían que el mundo material es evil. ¿Cómo se dice evil? Diabólico. Que el mundo material es malo en sí. Todo el material, esa silla, los zapatos de Eliezer es evil. Las gafas, la carne, cuando yo lo toco a él es evil. He's evil. Esta carne es evil. Y ese era el orfianismo, que todo esto era malo. Es interesante, cuando yo estaba estudiando sobre esto, yo me di cuenta, wow, eso era lo que yo seguía. Porque el budismo tiene su rama en eso también. En el budismo todo es evil. En el budismo nada de lo material es bueno. Es más, todo lo material es una ilusión mala, es una ilusión diabólica, y tiene que sobrepasarse para trascender al mundo perfecto, que es el mundo espiritual. Cuando yo estaba en la escuela, en la clase de filosofía, me enseñaron eso, de que está el mundo y la ilusión, que es el mundo que vemos material, y está el mundo perfecto, que es el mundo de las ideas, del pensamiento, el mundo espiritual. Eso viene del orfianismo y gnosticismo. Entonces, en el mundo budista, cuando yo estaba estudiando esto, la razón que yo me fui del budismo, o sea que, así, en realidad que me asustó el budismo y freaked me out, y dije, wow, cerré el libro y dije, nunca jamás vuelvo a leer esto. Una vez estaba leyendo, yo era muy devoto, leía todos los días, yo hacía meditación todos los días, y me di todos los libros del Dalai Lama, hacía todas estas clases de cosas, hacía mi meditación, Qigong, Kung Fu, todo, mejor dicho. Yo quería ser un Shaolin monk, un monje Shaolin. O sea, un monje, pero no solamente monje, sino también con Kung Fu. Y yo de repente estaba leyendo y decía que tú, siendo ya sucio, ¿por qué te vas a ensuciar con una mujer que es más sucia? Hablando del matrimonio. Entonces estaban entrando en la enseñanza de la abstinencia perpetua. Cuando yo leí eso, dije, sorry. No es para mí. No, pero yo sentí algo bien extraño cuando leí eso. Y yo, siendo sucio, la mujer es más sucia. Yo dije, esto no cabe. Porque ellos enseñaban eso, no sé si lo hacen todavía, pero enseñaban que la mujer is dirty, is evil. Y entonces por eso los monjes viven en seclusión, separados por completo. Los monjes, tanto católicos como budistas, todo viene del mismo espíritu, del orfianismo. Y de esta tienen ramas: gnosticismo, budismo, hinduismo. Todas estas cosas que hablan de estas dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Y la naturaleza carnal es evil. Todo. El árbol es evil. La montaña, todo. Tienes que escapar. Entonces, cuando llegamos a los tiempos de Jesús, había ya morfado a llamarse gnosticismo. Y el gnosticismo era la rama religiosa más fuerte con las que los apóstoles lucharon. La Biblia está llena de refutaciones al gnosticismo, llena de eso. Y en estos tiempos, cuando ya habían cristianos y que venían del gnosticismo o infiltraciones gnósticas del cristianismo, es donde comprendemos lo que ellos vieron la Biblia y dijeron, wow, es perfecto. Tenemos a Jehová y tenemos a Jesús. Jehová es el Dios malo, el que creó lo natural y lo carnal. Por lo tanto, he is evil. Y Jesús es el bueno, porque Él viene a rescatarnos de lo que hizo Jehová. Es el gnosticismo. Él viene a rescatarnos del mal que hizo este Dios. Así que luego llegó el otro, el superhéroe Jesús, y nos vino a rescatar de todo este mundo carnal. Y entonces el gnosticismo trajo una doctrina que antes no existía. Y la introdujeron, y esto fue lo que puso mosca o pilas, como queramos decir, a los discípulos. Y dijeron, wow, esto está bien mal. Y es la teoría o la doctrina del docetismo. ¿Qué es esto? De que Jesús nunca vino en cuerpo físico. Era una ilusión. Y Él no murió porque no vino en cuerpo físico.
Y el gnosticismo enseñaba esto. ¿Por qué? Porque ellos decían la carne es mala. ¿Cómo la manifestación del conocimiento divino se va a manifestar en algo tan malo como la carne? ¿Cómo es posible que lo más alto de la revelación venga y se manifieste en algo tan bajo como la carne humana? Así que ellos dijeron no puede ser. No fue en carne propia. Parecía, pero era una ilusión. Y por lo tanto no tuvo muerte, porque Dios no puede morir. Entonces, cuando los apóstoles empezaron a escuchar estas doctrinas, ¿qué había? ¿Cuál era el paquete detrás de estas doctrinas? No era solamente eso, sino ahora era lo que le enseñaban a la iglesia. No toques, no comas, no mires, no hagas nada. Tienes que empezar a vivir bajo las reglas más estrictas que existen para que puedas tener comunión con el conocimiento divino de Dios. Y eso es una religión basada en mis propias obras, ¿verdad? Es una religión basada en mí, en mi accomplishments, lo que yo logro hacer. Y por eso es que ahora comprendemos, cuando usted escucha esto, lo que acabo de decir le va a comprender. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al versículo 3. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2, dice de esta manera: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan sabía con el espíritu que estaba luchando. Todo espíritu que confiesa que Jesús sí vino en carne humana, carne tal como la de todos nosotros, es de Dios. Versículo 3 dice también: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Él está, otra vez, entiendan la palabra todo. Él no está diciendo todo en una forma inclusiva, de incluir todo el mundo. Es el hebraísmo. Él está hablando inclusivo de lo que están en tema. El tema que él estaba lidiando era esta herejía. Y esta herejía, él está hablándole directo a la herejía y está diciendo: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y este mismo espíritu luego se apoderó del Islam, porque el Islam hoy en día te dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Y hay otra escritura que dice eso también, que el anticristo no declara que Jesús es hijo de Dios. Y el Islam dice: ¿cómo Dios puede tener un hijo? Es imposible, es una herejía. Ellos nos ven a nosotros cristianos como herejía por eso. Se ponen furiosos de que digamos que Jesús es el Hijo de Dios, y aún más cuando decimos que Él es Dios manifiesto en carne. Porque para ellos Él es profeta nada más. Entonces todo esto viene, Jesús no vino en carne. ¿Qué hace esto? Estamos sobre espiritualizando todo. Estamos diciendo, es más, vamos a leer otra escritura y luego entramos en eso. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Están hablando del espíritu anticristo. Versículo 8 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No se dejen llevar por esta mentira de que Jesús no vino en carne. Yo hace un tiempo atrás, nosotros teníamos una de las obras más grandes de nuestra organización, ha sido el avivamiento en Etiopía. Y tuvimos cruzadas increíbles donde 200,000 personas recibieron el Espíritu Santo. Un lugar donde había casi 1,000,000 de personas reunidas para el servicio. Cosa increíble. Y el líder de la iglesia de nosotros en Etiopía se empezó a ir un poquito, a escuchar de pronto voces, empezó a entrar en el gnosticismo. Y él empezó a enseñar de que la carne de Jesús era divina. Y esa es la doctrina de la carne divina de Jesús. Luego dijo que era necesario para la salvación que la gente comprendiera que la carne de Jesús es divina. ¿Por qué esto es importante para ti? Muchos aquí estarán pensando: pero estamos hablando de mambo jambo. ¿Qué es esto? ¿Cómo me aplica a mí esto? Ok, aquí está.
Cuando yo le enseño a la gente la carne divina de Jesús, o que ni siquiera había carne, que Él nunca se manifestó en carne, estamos eliminando una de las partes más importantes del evangelio. Porque la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote quien no ha sido tentado con nuestras propias tentaciones, con nuestras rebeliones. O sea que no tienes a un sumo sacerdote que no pueda entender y comprender tus tentaciones, tus dolores. Él lo vivió como en carne propia. ¿Qué clase de carne? La que tú tienes. ¿Qué clase de pecado lo tentó? Lo que te tienta a ti y a mí. Eso lo tentó a Jesús. En toda área, la Biblia dice, fue tentado en todo, mas sin pecado. Así que cuando empezamos a hablar de que Jesús no tuvo carne, o de la carne divina de Jesús, estamos quitando de que Él vino en carne propia, carne humana, con la propensidad a pecar. Por eso en el jardín de Getsemaní dijo, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad de la carne es, I want to quit, quiero rendirme. La voluntad de la carne es, si se puede, que no haga esto. Pero la voluntad del Espíritu es, hay que hacerlo. Así que luchó con la carne, ¿verdad? ¿Y qué nos da a entender esto también? De que la carne en sí no lo tenemos que ver como algo diabólico. De que las cosas naturales, las cuales Jesús fue partícipe, Él fue partícipe de las cosas naturales. Él estuvo, fue a una boda, estuvo hablando con la mujer en el pozo de Jacob, tuvo la última cena con sus discípulos, comió, en realidad vivió una vida obviamente diferente a nosotros, pero en la carne, en la naturaleza humana. Estos gnósticos enseñaban en contra de todo sentimiento humano. De que, ay, quiero eso. No puedo, es prohibido. Es de la tierra, es humano, es de este mundo. ¿Pero cuál mundo? ¿El pecaminoso o simplemente nosotros, la humanidad, la raza humana, la civilización humana? Y entonces, póngase a pensar ustedes, entre más estrictos se volvieron estos personajes, empezaron a crear un problema en los creyentes. Y el problema es de que los hacían inválidos espiritualmente. ¿Qué es un inválido espiritual? Un inválido espiritual es alguien que no puede tomar decisiones por sí mismo. Es una persona que no sabe cómo juzgar el bien y el mal, que no sabe cómo juzgar lo bueno y lo malo, lo limpio o lo impuro. ¿Por qué? Porque ha vivido con cadena. Y cuando uno está en cadena, lo único que puede es esperar el jalón de la cadena, para acá o para acá. Y no he podido ejercitar mis sentidos espirituales, mi olor espiritual, mi vista espiritual, que me diga, aquí hay peligro, ¿verdad? O esto es bueno. Entonces, por ejemplo, los monjes que se fueron y se apartaron e hicieron voto de silencio, ¿por qué crees que lo están haciendo? Para ser más espirituales, ¿verdad? Para tener mejor comunicación con Dios. Sin comunicación, prácticamente directo, telepatía. Están teniendo una vida telepática con Dios solamente. ¿Por qué? Porque la voz es humana, por lo tanto es corrupta. Estos gnósticos eran tan sobre espirituales que no escribían enseñanzas en papel o en rollos. ¿Por qué? Porque el papel es de este mundo. ¿En serio? Por eso no hay escritos de los gnósticos. Porque el papel y el rollo, la pluma, la tinta es terrenal. Por lo tanto, cuando escribamos este conocimiento divino en papel, lo estamos corrompiendo. Dime si no podemos vivir una vida bien miserable de esa manera. Y confundida también, ¿verdad? Pero no sé qué hay, eso ha entrado en el cristianismo hasta hoy en día, ha entrado en el cristianismo esa mentalidad. Entonces, volviendo a los monjes, este monje que hizo un voto de silencio, ¿cuál es la tentación más grande de este monje? El hablar, ¿verdad? Lucha seguro día tras día y se vuelve un deseo que no es aprobado. Por lo tanto, se le vuelve pecado.
Si hablo, voy a pecar. ¿Hablar es pecado? Pero para él sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creó esa ley. Y porque entre más uno ponga los nos y las prohibiciones, esas cosas cada vez se ponen más como, oh wow. Digamos, si yo digo la chocolatina es pecado, ay Señor, pienso en la chocolatina día y noche. ¿En serio? Y la chocolatina, y ay, yo me voy a acostar ese color dark chocolate. Uf. Y así, y vio, ¿por qué? Porque es algo que es natural para mí, no es pecado, así que hay una confusión en mí. Porque es algo que, ¿por qué deseo la chocolatina, Señor? Pero quita el deseo de la chocolatina. Y el Señor dice, ¿para qué? Simplemente cómete la chocolatina. Y entonces estas clases de gnósticos estaban haciendo a la gente desbalanceada espiritualmente. Mucha gente ya no quería casarse. Está la historia uno de los diáconos, Nicolás. En la historia cristiana se dice que Nicolás tenía una esposa hermosa y que Nicolás vivía en condenación porque su esposa era hermosa. ¿Ah? Sí, como que, ay Señor, pero lo que me diste. Y vivía atribulado el hombre. En vez de qué? Algún hombre puede decir, no es pecado, después de disfrutar a su esposa. Él le tenía en la mente ya la palabra. ¿Por qué? Porque no es pecado. Porque Dios lo hizo el matrimonio. También, no solamente para hacer hijos. ¿Usted sabía eso? El matrimonio no es solo para procreación, sino también para disfrutarlo. Y hay veces mucha gente empieza a identificarse con el gnosticismo porque empiezan a ver cosas del gnosticismo en su vida. Que es el gnosticismo, lo que hace es que empieza a vanagloriar la carne. Es solamente la vanagloria de la carne, lo que yo cumplo, lo que yo hago, mis propios esfuerzos, lo que yo he alcanzado para hacer mi escalera al cielo. Ahora, cuando yo recuerdo mi vida, el Señor vino a mi vida en medio del pecado. ¿Sabes lo único que yo hice? Clamé a Dios. Y su palabra dice, clama a mí y yo responderé. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Yo le clamé a Dios en medio, como dijo el salmista David, en medio del lodo, en medio del barro, clamé al Señor. Y Él me libró de todas mis aflicciones. ¿Por qué lo hace Él? Porque es un padre rescatando a su hijo. No es por el hijo ganándose al padre. Oh, aleluya. Y esa es la diferencia. Yo no tengo que ganarme al Padre. El Padre ya me ha rescatado. El Padre ya me ha venido a buscar. El Padre ya me ha extendido su mano. Y eso es lo que el Señor desea que comprendamos también. Porque muchas veces la gente cae en la trampa. La semana pasada hablamos del legalismo. Los fariseos completamente vivían bajo esta clase de spell también. Y los gnósticos que empezaron a llevarse a la gente cautiva, imagínate, prohibiendo el casarse. Crearon dietas específicas para ser más espirituales. Empezaron a crear toda clase de cosas para ser más espirituales. Y la gente ya no sabía ni cómo vivir espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo tiene que lidiar con estas personas. Tiene que empezar a lidiar con estos hombres. Está lidiando con el judaísmo. Porque los judaístas querían llevarse cautivo a los cristianos, así le tienen que circuncisarse, tienen que abstenerse de esos alimentos también, tienen que celebrar el día sabático, tienen que hacer todas estas cosas. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 les dice, no se dejen llevar cautivos por eso. Luego le habla a los otros, los que estaban diciéndole, pequen, anden en fornicación, lo que sean. Y dice, no, límpiense de toda fornicación, de inmundicia, ¿verdad?
Ahora, interesantemente, a veces uno habla con personas que les gusta, por alguna razón les gusta el judaísmo, les llama la atención el judaísmo. ¿Por qué? Usted note, usualmente son gentiles, personas que no son judías, y que empiezan a decir, les empiezan a convencer, es que como que voy a hacer más, como que voy a experimentar más espiritual. Una vez una persona me dijo, no, es que a usted le falta mucho porque ustedes no están celebrando los festivales y las cosas y esto. Y siempre traen esta escritura que dice que creo que es Jeremías o Zacarías, que en los últimos días, en el milenio de Cristo, se va a celebrar el tabernáculo, la fiesta de tabernáculos. Creo que se dice Sukkot, la fiesta de tabernáculos, que es el festival de los judíos. Ellos tenían 3 festivales solemnes, Sukkot, Pesha y también el tercer es el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, estos 3 eran solemnes. Todo el mundo tenía que venir a Israel, a Jerusalén, para este festival. Entonces dice el profeta que en los últimos días, en el milenio de Cristo, se va a celebrar Sukkot, que es el festival de tabernáculos, y significando de que todos van a venir a celebrar. Entonces dicen, si ve, tenemos que celebrar hasta en el milenio, va a haber los festivales. Y entonces la mayoría de teólogos y comentaristas saben de que lo que el profeta está hablando, esto sí es una analogía de cómo el mundo va a servir a Dios en una voz. En el milenio, de que como todos van a de verdad reverenciar y tener amor de Dios. ¿Por qué? Porque es inaudito pensar que millones de personas se van a poder congregar en un lugar, en un mismo día, en un mismo momento. Porque no estamos hablando nada más ya de una nación, sino de todas las naciones de la tierra. Como todas las naciones de la tierra se van a reunir delante de un trono. No, en el sentido de estamos hablando del templo. Es obvio que no. Es simplemente un simbolismo de cómo la tierra va a servir a Dios y respetar a Dios y a adorar a Dios hasta que sea soltado Satanás después de los 1000 años. Así que por lo tanto los apóstoles dijeron, no, que nadie os juzgue, ni en bebida, ni comida, ni día sabático, ni nueva luna. ¿Por qué? Porque estos son símbolos de cosas venideras. Y ya no estamos en los símbolos, ya estamos en Cristo. Y luego llegaron los gnósticos y les dijeron, sí, bueno, nosotros le traemos otra. Y aquí está, Colosenses capítulo 2. Y leamos esta en capítulo 2, versículo 20 al 23. Y esto es lo que estaba invalidando a los cristianos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Amén. Versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto que voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, ¿en qué está interesado Dios? Que venzas tú los apetitos de la carne, ¿verdad? Y él mismo dice, esta clase de religión ascética, el ascetismo, el enfoque, como muchas personas se estaban enfocando en los nos, ¿sí? Hay veces el enfoque es no hagas, no. Eso se le dice ¿a quién? A los niños, ¿verdad? ¿Sabe qué significa eso? La ley era los nos. Y por eso la Biblia en Hebreos dice que la ley era el schoolmaster. La ley era los elementos, lo más elemental, primaria. Y dice, luego llegamos a la madurez en Cristo Jesús. Y estando en la madurez en Cristo Jesús, no podemos volver a la ley. No podemos volver a enfocarnos en nos, sino que hay que enfocarse en lo que de verdad Jesús
quiere que nos enfoquemos, que es el problema de los apetitos, las cosas inordenadas en nuestros espíritus, los deseos inapropiados que hay en nosotros, ¿verdad? Y esos deseos inapropiados nunca se van a vencer con leyes, porque cuando uno se encaja, te puedes encajar en la caja más pequeña como un monje en una montaña haciendo un voto de silencio. Puedes ponerte en esa caja, pero vas a todavía tener apetitos. Y todos los días vas a tallar que quiero hablar. Y ese es tu pecado. Quiero hablar. Siempre lo vas a encontrar en cualquier estado en que nos pongamos. Pero es que, ¿qué quiere Jesús? Dice, no. Hazte cargo de los deseos inapropiados. ¿Cómo? Por el Espíritu de Dios. Romanos 8 dice que si por el Espíritu de Cristo mortificamos o hacemos morir los deseos de la carne, viviremos. Por medio del Espíritu de Cristo, Él nos da dominio sobre los deseos de la carne, los deseos inapropiados, las cosas que van en contra de Dios. Y eso es lo que Juan está hablándole, que no amemos, no nos dejemos llevar por ese mundo de pecado. Amén. No tengamos amistad con el pecado en realidad. No está hablando de que no trabajes en el mundo, no vivas en el mundo, no te rías en el mundo. No, sino que el pecado, el sistema de Satanás que controla y nos lleva afuera a pecar en contra del Dios vivo. Ten cuidado con eso. Entonces Pablo, luego de lidiar con estas personas, él les dice así, Colosenses capítulo 3 versículo 1. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ok, inmediatamente, si nosotros tenemos alguna clase de influencia gnóstica, diríamos: ay, Señor, tengo que vender la casa, tengo que hacer todo lo de la tierra es malo. Mejor dicho, él dice: no, ¿a quién acabé de hablar? Le dice, ¿a quién le acabé de hablar? Esto es exactamente después que él dijo que estas cosas son culto voluntario, no tienen dominio sobre los apetitos de la carne. Entonces él dice: poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir Pablo? Él dice: ten cuidado con el culto voluntario, con él dijo: eso es de abajo, eso es de la tierra. Eso es terrenal, no es celestial. Celestial es mis ojos en Jesús. Esa es mi única ayuda celestial. Poniendo vuestros ojos arriba en Jesús, confiando en Jesús. Y yo sé que a veces puede sonar elemental, pero ¿sabes cuál es el problema? Que mucha gente ha sido inválida espiritualmente, porque se les ha dicho que pongan sus ojos en algún hombre, pongan sus ojos en alguna disciplina, pongan sus ojos en alguna práctica, y esto es tu salvación. Pero Pablo dice: no, eso son cosas que se pierden, son cosas que tienen algún culto voluntario, pero no te están ayudando a eliminar lo más importante, que son los deseos inordenados de la carne. Entonces, ¿qué hago? Pon los ojos en Jesús. Pon la mirada en las cosas de arriba. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que cada persona aquí, que tú puedas de verdad discernir, digan discernir lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que es puro y lo que es impuro. Tú vas a poder discernirlo si tienes el Espíritu de Dios. No simplemente porque esto me lo dijeron y así tiene que ser, y esta es la ley y esta es la regla. No, porque ahora comprendes que en Cristo debes tener madurez para experimentar la libertad que hay en Cristo y poder tomar decisiones basadas en una relación íntima. Digan íntima con Jesús. Eso es lo que Dios quiere, que tengas una relación íntima con Jesús, que puedas crecer. Entonces, ¿a qué nos ha llevado esta clase de práctica?
Con esto termino hoy. Esta clase de práctica ascética, el ascetismo, el duro trato del cuerpo, el solamente pensar en los nos, en la negación del cuerpo total y deseos absolutos. ¿A qué ha llevado esto? En muchos casos ha llevado a la gente a no enfocarse en lo más importante, el cual se llama el fruto del Espíritu. Porque usualmente las personas más extremas y radicales en su estilo de vida son las personas más groseras. ¿Por qué? Porque no han tomado el tiempo a desarrollar lo más importante, lo más necesario. El fruto del Espíritu es lo que le deja saber a Dios que estás creciendo. Amén. Vamos a dejar que eso baje un poco. El fruto del Espíritu es lo que le deja saber a Dios que estás creciendo. Si tienes fruto del Espíritu, tú no necesitas que alguien te diga cómo tienes que vestirte todo el tiempo. No, tú tienes el fruto y tú vas a decir, oh, hold on. Uno de los frutos del Espíritu es ¿qué? Dominio propio, temperance. Dice, voy a hacer las cosas con respeto y decencia. ¿Por qué? Porque está en mí el fruto. No quiero escandalizar, right? Yo no puedo pensar en escandalizar si tengo el fruto del Espíritu. Tienes que tener a alguien diciéndote, no, Dios, el fruto dentro. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas que empiecen a tomar decisiones. Es por el fruto que está creciendo en ti. Porque estás conociendo a Dios. Y estás de verdad pudiendo tomar decisiones, sabiendo lo que es limpio, lo que no es limpio. Lo que es simplemente cosas naturales, no son pecaminosas, son naturales. Cosas que tienen que ver con esta vida, no van en contra de Dios. En realidad no me hacen más espirituales, no me hacen menos espirituales. Son simplemente la vida. Y hay muchas cosas en esa categoría. Pero sí es necesario enfocarnos en lo más importante, el cual es ese fruto. Ese fruto. Los deseos que Dios está en contra. Él lo dijo por esa palabra, epitomía. Epitomía significa un deseo por lo que es corrupto, por lo que no es por lo que es prohibido. La concupiscencia. Si nos podemos poner de pie. La concupiscencia tiene que ver con todo lo carnal, todas las cosas carnales, todas las cosas que no son de Dios, todo lo que empieza a depravar la naturaleza de Dios en nosotros. Así que es importante hoy y que cada vez empecemos a crecer en esa relación individual. Tiene que haber también un individualismo con Jesús. Tiene que haber una relación íntima con Jesús. Que cada persona usted pueda decir, wow, Dios me está hablando, o esto está sucediendo en mi vida. Puede que no esté sucediendo en la vida de nadie más, solamente en la tuya. ¿Por qué? Porque somos seres individuales. Amén. Lo único que es uniforme en el reino de Dios es su salvación. Somos salvos por fe. Somos salvos en su nombre. Nacemos de agua y de espíritu. Eso es uniforme. De resto, hay campo para muchas individualidad, para muchas cosas donde la gente empieza a tomar decisiones personales, y eso es lo que hace falta. Necesitamos personas que usted empiece a crecer directamente con Dios, creyendo en Él, confiando que su palabra, lo que vamos a predicar aquí es su palabra, y de que su palabra nos va a guiar individualmente. Amén. Pero necesitamos esa relación íntima con Jesús. Aleluya. Dios no está en contra de nuestros deseos naturales, deseos que Él ha puesto en nosotros. Él solamente está en contra de esos deseos que nos llevan al pecado, a la carnalidad. Y eso es lo que Él dice. Ok, empieza a hacerte cargo de esa palabra, deseos. No poniendo normas, porque no los va a hacer, no los va a destruir. ¿Qué es lo que va a destruir esos deseos? El Espíritu de Cristo.
el Espíritu del Señor. Amén. El Espíritu del Señor nos empieza a transformar, nos empieza a purificar como el fuego, como el oro purificado en el fuego. El Señor nos limpia las conciencias, nos limpia nuestro espíritu y alma, purifica nuestros pensamientos. ¿Cuántos desean aquí pensamientos puros? Yo quiero pensamientos puros. Amén. ¿Cómo puedo tener pensamientos puros? El Espíritu. Señor, dame pureza en mi mente, dame pureza en mi conciencia. Amén. Ayúdame, Señor. Aleluya. Porque tenemos que ser luz viviendo en la oscuridad. Y necesitamos aprender a conocer en Dios, por medio de su libertad, su misericordia, gracia y amor, lo que es puro y lo que es impuro. Aleluya. Y gracias que el Señor no nos dio una lista de eso en la Biblia. Gracias que Él no lo hizo, porque hubiéramos caído igual que los gnósticos. Él nos ha dado cierta libertad. Él nos ha dado espacio para crecer individualmente. Vamos a orar. Este altar está abierto si alguien quiere orar aquí adelante. Pero vamos a orar de que el Señor nos ayude a diferenciar lo que es naturaleza, lo que es humano, lo que es pecado, lo que es el mundo, el cual Él está en contra, lo que es mundo, lo que Él ama del mundo. Porque hay muchas cosas en el mundo que Él ama, como la familia, como el hogar, como la hermandad, como la integridad, como el trabajo bien hecho. Muchas cosas que Él ama en el mundo. Él vino por el pecador, Él vino por cada uno de nosotros para darnos luz, empoderarnos y llevarnos cada día a una relación más íntima con Él. Oh, aleluya. Vamos a orar. Aquí está su presencia.